Buenas noches, una vez más estoy con ustedes, Jonathan Castro Marquín. Me alegra estar de nuevo en estas sesiones. Es una alegría para mí. Eso es lo más importante, que uno se sienta alegre con lo que uno hace y sobre todo cuando se trata de servir a nuestro Señor. Por lo tanto, cuando uno hace las cosas con alegría, las cosas salen mejor, porque uno se esmera en ellas y invierte tiempo en pensar cómo uno va a transmitir el mensaje que quiere, y uno le pide al Señor que le ayude a dar idea de lo que el Señor quiere que sea transmitido. Entonces, para mí es una gran gracia, es una gran alegría, es algo que lo hago de todo corazón, sobre todo porque yo trato de aprovechar las clases bíblicas que el curso que estoy llevando, los estudios que estoy haciendo, y más lo que yo leo, más lo que yo investigo. Entonces cada vez me fascina más, profundizo más y me gusta compartir lo que sé con las demás personas, tanto de aspectos espirituales como de aspectos académicos y profesionales. Creo que gran parte de la humildad del ser humano es esa: compartir lo poco que uno sabe y transmitirlo, porque al final uno es transitorio y las cosas quedan en el mundo. Aprovechando eso, en estos tiempos, la palabra del Señor es lo que más tenemos que escuchar e invertir tiempo en él, para acá. Si nunca uno lee cosas del Señor, es el momento de leerlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Este programa, en realidad, quiero dedicar un tema muy importante y es un tema interesante, y quiero hablar de los evangelistas. Como les decía yo, este programa va dirigido tanto a personas que son leyentes frecuentes o lectores frecuentes de la Biblia, pero hay personas que tampoco son lectores frecuentes. Eso no significa que no estén cerca del Señor. Sí, tienen sus rezos, sus oraciones, pero yo siempre aconsejo leer siempre la Biblia, porque es la palabra de Dios. Es el alimento que nutre el espíritu y el alma, al igual que las oraciones, pero la mayoría de las oraciones tienen su fundamento en la Biblia. En la mayoría de ellos toman pasajes bíblicos y de ahí se inspiran, incluso las personas que no hicieron oraciones. Entonces es un conjunto de cosas. Las oraciones importantes porque fueron escritas por personas inspiradas, que no necesariamente están en la Biblia, pero fueron inspirados, como Santa Teresita de Jesús, San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. Personas que el Espíritu Santo los ilumina para escribir. Y si alguien no tiene o no ha desarrollado el hábito de conversar con el Señor y sus propias palabras no le nacen, puede leer una oración de una persona inspirada y siente en el corazón esa oración que le llega, se identifica. Eso es importante, es muy efectivo. Pero siempre yo aconsejo para leerlo es leer la Biblia, porque eso es rico, eso es alimento, es la palabra del Señor. Y eso es interesante. Entonces, muchas personas a veces no saben por dónde iniciar. O sea, los podemos guiar un poco. Tal vez en el transcurso del programa yo los voy a guiar un poco y les voy a hablar un poco de los cuatro evangelistas. ¿Ah? Y ese es el propósito del programa de hoy. Por lo tanto, para mí es muy interesante. Yo he tratado de investigar de cada uno de los evangelistas, cada uno de ellos. Es muy interesante cuando hablamos de ellos. Y eso es lo que trato de expresar. No tanto de aspectos históricos de ellos, sino quién era cada uno de ellos y cuál era el mensaje que quiso transmitir. Eso es importante, ¿verdad? Como persona, como cuando alguien le dice, mira, ¿y quién era Juan? Sí, no le interesa tanto datos biográficos, lo que le interesa es qué hizo, cuál fue su obra, cómo era como persona, porque así muchas personas se van a identificar con cada evangelista y van a decir, voy a leer primero a este, el otro, aunque yo aconsejo leerlos todos. Pero la idea es irlo introduciendo a eso. ¿Ya? Y ya saben que el evangelista es Nuevo Testamento. Bueno, voy a iniciar el programa dándole gracias al Señor porque estamos acá, porque tenemos que seguir, pase lo que pase. La palabra dice, cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Tenemos que seguir adelante y confiar en Él siempre. Y el verdadero cristiano sabe que la vida no se acaba acá, que nosotros gozamos de la vida eterna. Esa es la mística que nos identifica a los cristianos, es la buena nueva, es la alegría
que Pablo, Pedro, Santiago y Juan le predicaron a las comunidades que estaban afligidas en su momento. De ahí vienen las cartas paulinas y las cartas universales. Insisten, mucho insisten, sobre todo cartas como a los Efesios, que son cartas muy espirituales, en que esa es la alegría y la gracia. Y también Pedro insiste, sobre todo en su segunda carta, una carta universal, donde es tan claro que la gracia del cristiano radica en la alegría de saber que Cristo murió y resucitó, y por tanto todos vamos a resucitar también. Entonces lo importante es estar con Cristo, con el Señor siempre, con Dios, y con el Espíritu, con la Santísima Trinidad siempre. Y saber que aunque por el coronavirus o cualquier enfermedad alguien fallezca, Él sigue vivo en el Señor. Y esa es la reflexión. Entonces tenemos como cristianos, todos tenemos temor. Yo lo decía en el programa anterior, es normal porque somos seres humanos. Y el temor es algo inherente al ser humano, como es inherente el pecado. Pero lo importante es que nosotros nos agarremos del Señor. O sea, hoy traigo un par de pasajes bíblicos importantes al respecto. Y quiero aprovechar el programa también para pedir por estarnos descanso de personas importantes, no desde el punto de vista de fama, sino como personas que eran importantes, tal vez conocidos. Yo tengo un par de conocidos que tal vez no es lamentablemente porque se han adelantado a la presencia del Señor y aprovecho para pedir al Señor para que lo llene su gracia, que tenga misericordia y compasión y Dios primero ya estén en los caminos del Señor para gozar de la vida eterna. Eh, han sido muchas personas conocidas que se escucha decir de repente pues que fallecieron, hay mucha especulación, unos fueron por la pandemia, otros no, pero sea lo que sea, son personas que yo le pido al Señor por ellas, algunas no la conocí, otras no, pero es importante, en particular un artista nicaragüense, Don Otto de la Rocha, él era paisano mío porque él era de Jinotega y su historia es muy parecida a la de muchas personas de los departamentos que venimos a la capital a buscar una oportunidad. Pues él se vino del pueblo, a Managua, a buscar una oportunidad en la radio para desarrollarse y ahí desarrolló su talento. La historia de todos la conocemos. Él es una persona pintoresca, muy representativa del país. Yo solo recuerdo cuando era pequeño, yo me acostaba con mi abuelito después del almuerzo y a la hora del almuerzo, entre las 12 y la 1, él ponía el programa de Aniceto Prieto, Lencho Catarrán y me acuerdo de las historias que mi abuelito escuchaba y yo estaba al lado y la escuchaba. También hay un programa que lo daban como a las 5 de la mañana y cuando yo trabajaba supervisando ruta, salía a la zona y lo ponía. Entonces muchos de ellos estábamos acostumbrados a leer el Hecho Catarrán y nos distraía, nos daba risa, íbamos en el carro y nos reíamos de las gracias que hacía, de la historia. Y él era uno de los pocos que conservaba los cuentos radiales. Y los programas radiales son muy importantes porque como uno no está viendo, desarrolla la imaginación. Son programas donde sí hacen ruido del campo, el río, uno se va imaginando el escenario y eso es lindo. Sobre todo he escuchado a personas muy cercanas a él. Yo lo conocí de largo en conciertos. Estuve en un par de conciertos de él y en una obra teatral que tenía. Y yo admiraba el arte de él. Sobre todo porque miraba que lo que hacía, lo hacía con amor. Y entrevistando a personas ahora que escuché en la televisión que trabajaron con él muy de cerca, hablaban del aspecto espiritual de él, que era una persona que inspiraba sinceridad, honestidad. Entonces, ella ya tenía 86 años, el Señor lo tenga en su eterno descanso y sea parte del redil del Señor. Igual pido por otro conocido de la familia, con una historia muy similar a la de Moto de la Rocha, un señor, amigo de la familia, de mi familia Ginotega, mi familia Jarquín, él era vecino de ellos, señor Armando Navarrete, uno de los economistas, me atrevo a decir, más brillantes del país, y lo digo por eso porque él fue el mejor alumno del Instituto Benjamín Celedón de Jinotega. En la época, digamos, él falleció como de 75 años, que decir, hace mucho tiempo atrás, él fue el mejor alumno del instituto.
Era una persona muy brillante como estudiante. Mi mamá me contaba que se reunían a estudiar con él y él le explicaba matemáticas, que era su fuerte. Era muy humilde. Mi mamá me decía que su papá, si no me equivoco, trabajaba en un restaurante como mesero. Él le ayudaba. Él me decía mi mamá que no era de Jinotega, pero llegaron bien pequeños allá. Y cuando él terminó la secundaria, se vino a Managua a buscar oportunidades y desarrolló carrera en el Banco Central de Nicaragua, convirtiéndose en un macroeconomista muy exitoso. Últimamente él se dedicaba a trabajar para el BESI y estaba dando clases a veces en maestría. Una persona muy brillante académicamente, el Señor lo tenga en ese eterno descanso. Y muchas personas más, amistades que están enfermas. Yo conozco una señora que la tengo mucha estima, una señora que sirve al Señor inmensamente, trabaja en una iglesia, doña Belina, la quiero mucho. Ella oró mucho por mi madre y su esposo está en una situación también de riesgo, está con enfermedad, aparentemente puede ser síntomas del COVID, pero está en tratamiento y yo pido por él, por el Señor, porque es un soldado del ejército del Señor. Yo he visto cómo él sirve en iglesia con amor, con voluntad, y el Señor ve eso, ¿verdad? A veces son pruebas que tenemos en el camino, pero sea la que sea la prueba, se va a triunfar, ya sea en este mundo o en el mundo que nos tiene preparado el Señor, en la vida eterna. Pongamos en la mano del Señor, el Señor sabe, el Señor está con nosotros, porque lo dijo, y confiemos en Él. Ese es el mensaje, sea lo que sea, ¿verdad? Para iniciar, hablando un poco de eso, vamos a iniciar quisiera leer una carta que el apóstol San Pablo le escribió, bueno, él escribió carta a los Efesios y de hecho el domingo se leyó en la primera lectura lo que dice esta carta y es impactante, una carta llena de espiritualidad y mística y la voy a leer. Me gustaría que la meditáramos, la voy a tratar de leer lo más lento posible para que veamos que el apóstol Pablo, que predicó a los gentiles, voy a explicar después la palabra gentil, porque sucede, por eso digo, el programa yo trato de que esté dirigido a diferentes auditorios, tanto el auditorio que es el que ha leído como el que no. Entonces voy a tratar de explicar algunos términos que algunos son conocidos, otros no. Entonces, por algunos y a otros por no, por lo menos el término gentil. Alguien me preguntaría, bueno, ¿qué significa que él predicaba a los gentiles? Y usted puede decir, Pedro, Santiago y Juan, su función primordial no era predicar a los gentiles, sino a los judíos. Judíos tanto de Jerusalén, que le predicó Pedro, como judíos que se le llaman judíos de la diáspora, es decir, judíos que habían emigrado, que se habían ido de Jerusalén y que estaban por diferentes lados, en Egipto, en Turquía, etcétera. Entonces, así es el Señor. Él utiliza a diferentes personas para que le lleven el mensaje a todo el mundo, a todo el universo. Él sabe cómo va a ocupar sus teclas. Y así ocupó a cada uno de los apóstoles. De manera de que Pablo, que es el que estoy hablando, él se dedicó a predicar bastante, como él decía, yo soy el apóstol de los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos. Se le llamaban gentiles al que no era de Israel ni Jerusalén y que no era circuncidado. Entonces, muchos pensaban de que porque ellos no eran judíos, no eran circuncidados, ellos no iban a gozar de la gloria que nos estaba ofreciendo el Padre a través de su Hijo. Entonces Pablo les dice, no, hermano, ustedes son gentiles, pero son del pueblo de Dios, porque quien hace que seamos parte del pueblo de la gloria y de los beneficios de Dios es su palabra. Y la palabra del Señor es la misma, la que pueden escuchar tanto judíos como no judíos. Y les vuelve a hablar Pablo y les dice que la circuncisión física de los judíos ahora es una circuncisión del alma para los gentiles que no son judíos. En el caso de nosotros, pues,
Antes no era, o sea, aquí se circuncida, pero no por un tema religioso, por un tema de que se está haciendo, por un tema de higiene, de salud, pero hace mucho tiempo incluso a los niños no se circuncidaban, pues mi niño no es circuncidado, yo, mis hermanos, no, entonces eso no significa que porque no somos circuncidados no estamos cumpliendo con un precepto físico de los judíos y no somos parte del rey del Señor. No, la circuncisión es del alma, del espíritu. Y la palabra del Señor es la misma, tanto como la que leen los judíos como nosotros. Entonces Pablo dice, es en la palabra del Señor en donde pasamos a formar parte de su cuerpo místico y de su plan de salvación, de la misma vida eterna. Entonces Pablo llamaba a estos pueblos de que el Señor estaba con ellos aunque no fueran judíos. Entonces por eso se le llama el apóstol de los gentiles, porque él se dirigió, ahí están, a Efesios, a Corintios, a los romanos y también escribió a los hebreos en la última carta. Entonces, tesalonicense, y bueno, y obviamente a sus discípulos como Tito y Timoteo, que eran discípulos de Pablo. Entonces, es interesante. Entonces dice, este me gusta y porque quiero iniciar porque aquí él habla, esta parte de la carta a los Efesios es muy mística, es muy espiritual. Y por eso esa parte mística nos identifica a los cristianos. ¿Por qué? Porque no podemos ser, si somos cristianos, no podemos ser muy racionales. Y ahí es donde viene el error de muchos científicos, que querés encontrar la explicación a todo. El que anda en los caminos de Dios tiene que saber que en el Señor hay misterios que solo Él lo sabe y que solo Él sabe en qué momento lo va a revelar ese misterio. Esa mística y espiritualidad es lo que hace el cristiano. Por eso insistía Pablo y Pedro y Santiago y Juan en la fe. Porque esa fe es la que mantiene la mística. ¿Y qué sucede? Claro, cuando vos sos racionales le querés encontrar la explicación a todo. Ahí no funciona. Aquí no funciona todo. Hay cosas que no están así. Y no la vas a hallar del todo. No la vas a hallar del todo. Basta con que veas el universo y hay muchas cosas que sabes cómo funciona. Pero ¿quién hizo que funcionara así? ¿Quién hizo que funcionara así? Son cosas que te puede hacer pensar. Entonces, cuando sos racionales, te volvés muy egocéntrico, todo lo que importa para vos es lo que te da el mundo, y no crees en el más allá. Entonces ahí te convertí en lo que antes le llamaban el movimiento de los saduceos. Nosotros hemos escuchado hablar normalmente en la Biblia, pero tradicionalmente al que más mencionamos es a los fariseos. Claro, porque es el que el Señor, cuando está el Sanedrín estaba formado en su mayoría por fariseos, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Pero habían otros grupos. El Señor muchas veces habló de los saduceos, habló de los publicanos y de los escribas. Y es interesante saber qué eran cada uno de ellos. A veces por contexto nosotros nos imaginamos que cuando hablas de fariseos, bueno, lo primero que sabemos es sí que eran hipócritas. Sí, ¿por qué? Porque se dedicaban a hacer leyes, eh, y hacían que los demás lo cumplieran aunque ellos no lo cumplieran. Entonces, al final condenaron a Jesús porque tenían una amenaza, porque ellos siempre amaban el poder terrenal. Eso es cuando son un fariseo. ¿Ya? Lo que decís que sos y amás y crees, no lo demostrás con tus obras. Fariseo. Saduceo era otro movimiento que incluso compartieron muchas veces las mesas con los fariseos, pero tenían otro pensar, porque el Sanedrín también estaba conformado por saduceos. El saduceo eran personas racionales, racionalistas, ellos no creían en la resurrección. Ellos decían que la gracia de Dios se manifiesta en este mundo, en lo terrenal, en beneficios terrenales, y que aquí era la gloria, que aquí era donde tenías que vivir al máximo. Y cuando yo escucho ese concepto de los saduceos, en donde dice, no creemos en la resurrección, en la vida eterna, la vida es esta, los beneficios que nos da Dios es en esta, inmediatamente yo digo, ok, este mundo está lleno de saduceos hoy en día. Hay mucha gente que, bueno, igual
no van ni al culto, ni a misa, ni a ni una ceremonia religiosa porque dicen, no, yo vivo bien, yo vivo haciendo el bien, hago buena obra. Bueno, no basta con hacer buena obra, pues, haz la obra, pero falta la fe en Dios y hacer buena obra. Las dos cosas van de la mano. Pablo es muy claro en eso y lo vamos a explicar posteriormente. Pero bueno, mucha gente dice, no, yo no creo en la vida eterna, no creo en la resurrección. Mucha gente no cree que el Señor va a volver a venir, su segunda venida, en la parucía, que en las cartas universales se hace énfasis en la parucía. Pedro habla de la parucía del Señor, la venida del Señor, la segunda venida. ¿Y quiénes somos nosotros para venir a cuestionar lo que los apóstoles que vivieron al lado del Señor y anduvieron con Él, a quienes transmitió el mensaje, vengamos a cuestionarlos a ellos, a esos apóstoles? ¿Quiénes somos para venirlos a cuestionar? Entonces, somos saduceos muchas veces. Saduceos que solo pensamos en este mundo, en lo racional, en lo que podemos demostrar. Saduceos solo creen en la carne, en lo que se puede tocar y ver. En determinado momento todos somos saduceos. Pero mucha gente que se identifica son saduceos. Esos nombres dejaron de persistir, pero igual en el mundo siguen habiendo muchos fariseos, muchos saduceos. Y eso es importante. Luego están los publicanos. Los publicanos era otro, era más que todo era un grupo que no era más el que se dedicaba a cobrar los impuestos, que estaban al servicio del Imperio Romano. Y por eso los publicanos eran mal vistos, porque eran vistos como ávaros, como usureros, porque ellos ganaban, vivían de eso, y ellos normalmente conocían el pueblo porque eran personas del pueblo judío. Entonces ellos se encargaban de cobrar impuestos y la fama era que cobraban de más, porque ellos se quedaban con el diferencial, es decir, le tenían que pagar a los romanos lo que era, pero como tenían que ganar, ellos siempre, el trabajo de ellos era cobrar de más, cobrar de más, cobrar de más, para pagarle a los romanos y quedarse ellos con la diferencia. Entonces, el que cobraba más, más ganaba, el que cobraba menos, y al final a lo mejor ni ganaba, pero entonces era visto de mal modo. Entonces los publicanos eran vistos de mal modo. Por eso cuando los publicanos se sentaban a comer con el Señor, venían los judíos, los fariseos, y criticaban al Señor y decían, ¿cómo puede ser este el Hijo de Dios si se sienta con los publicanos? Es decir, con los usureros, con los ávaros, con los que explotan al pueblo y sangran al pueblo. ¿Cómo es posible? Claro, porque ellos no entendían que el Señor es como un médico, que el Señor viene a estar con los enfermos, no con los sanos. Entonces se sentaba con ellos para sanarles el corazón. Y el ejemplo más claro de eso es San Mateo, uno de los evangelistas, de lo cual vamos a hablar. Entonces voy a decir oración y ya que hicimos esta introducción, vamos a empezar a hablar de San Mateo, uno de los publicanos que el Señor pescó y lo convirtió. Entonces dice en la carta de San Pablo a los Efesios, estoy diciendo un poco de historia, es una carta muy mística donde el Señor le habla de un poco de lo que estamos hablando, de los elementos espirituales y místicos del Señor, y les dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima, dice, de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en nosotros. Palabra muy importante, ¿verdad? Habla específicamente de la resurrección. Al inicio él pide que nos dé revelación para conocerlo y sabiduría. Eso es muy importante. Cuando estamos en los caminos del Señor y queremos saber más de Él, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé espíritu de revelación, sabiduría, conocimiento, entendimiento y sobre todo que nos dé paciencia.
porque nosotros cuando estamos desesperados queremos encontrar respuesta a todo. Entonces, la paciencia y la serenidad hay que pedírsela siempre al Espíritu Santo para conocer más del Señor. Y está claro donde dice que lo resucitó entre los muertos y que está por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, e incluso, dice Pablo, por encima de los ángeles. Es el Hijo de Dios. Estemos claros, ¿eh? Y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Mundo, habla de un mundo futuro. Esa es la diferencia. O sea, un saduceo no entiende esto, ni lo va a leer. Para el saduceo no existe el mundo futuro. A nosotros sí, y nos lo dice Pablo en esta carta de los Efesios. Y todo lo puso bajo sus pies, el Señor, al Hijo, todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia. Iglesia, somos el pueblo, como cabeza sobre todo. Y la iglesia sería el cuerpo del Señor, plenitud del todo. Entonces, ¿por qué quise iniciar con esto? Porque inicia Pablo en esta carta a los Efesios, a un pueblo de Éfeso, pidiéndole al Señor revelación y sabiduría, y eso es lo que yo le pido al Señor en estos momentos para que cada uno de los programas nos llene de gracia, de conocimiento, de entendimiento y motive a todos las personas que escuchan y ven el programa a leer más, a entender, a conocer más del Señor, a enriquecernos más, porque su palabra tiene que trascender de generación en generación y eso es importante. Entonces ahora vamos a hablar un poco, como le decía yo, introduciendo, ya que hicimos la introducción, hablar un poco de los evangelistas. Antes de hablar un poco de los evangelistas, es importante que sepamos que no todos los evangelistas son cuatro. O sea, el Nuevo Testamento realmente incluye la vida del Señor, el mensaje de salvación de Él, el cual fue escrito, fue dejado en testimonio por los cuatro evangelistas. Después tenemos las cartas paulinas, que son los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por San Lucas, ya vamos a hablar de Lucas, las cartas paulinas, que son 14, y las cartas universales, o las cartas católicas, la palabra católica significa universal, entonces son cartas universales, más el Apocalipsis, que fue inspirado de Juan y escrito por el apóstol Juan, el más joven de todos. Entonces, no todos, en la mayoría de las cartas sí fueron apóstoles los que escribieron, pero los evangelios no todos fueron apóstoles de los 12 que anduvieron con el Señor. Incluso ni Pablo fue de los 12, ¿eh? Pero ahí es donde voy a comenzar a explicar un poco. Y esto nos hace de una u otra manera que hablemos de los apóstoles. Yo en determinado momento, uno normalmente conoce los apóstoles más relevantes. Cuando uno conoce los apóstoles, el que más conoce uno es Santo Tomás, porque fue el de la incredulidad, el que hasta no ver y no tocar, no creo. Entonces, Santo Tomás uno lo conoce, San Judas, que fue el que traicionó al Señor, tiende a conocer uno Juan, que fue el más joven, y a Santiago, sobre todo porque son los que estuvieron en la transfiguración, y obviamente todos conocemos a San Pedro, que es la roca sobre la cual fundó su iglesia, Cefas, que le llamó el Señor. Pero también estaba Andrés, que era hermano de Pedro, se conoce un poco menos de Andrés. Y hay algo muy importante que yo lo quería decir desde la última vez y quería volverlo a retomar antes de hablar ya de los evangelistas. Y es un pasaje bíblico, un texto bíblico que fue el evangelio del sábado 2 de mayo, que habla sobre la fe de Pedro y habla de Jesús y sus discípulos. Como estoy hablando de sus discípulos, voy a hablar de él. Hay dos cosas muy diferentes. Y es por eso lo importante y lo bonito de este programa, que yo he tratado de identificar y de conocer muchas cosas y la idea es que mucha gente conozca, en el sentido de que apóstol y discípulo son dos cosas distintas. Los apóstoles eran el grupo selecto de 12, pero discípulos eran muchos. Entonces, cuando uno dice, claro, los apóstoles eran discípulos también, pero no todos los discípulos eran apóstoles. O sea, no es de dos vías. Los apóstoles eran 12,
que eran discípulos también, y eran los más allegados. Pero además de los 12, habían otros discípulos que no eran sus apóstoles. Entonces, es importante saber que los apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles. Entonces, en determinado momento en la vida, igual que en todo, uno se gana su lugar. Igual le pasó, el Señor comenzó a escoger a sus apóstoles. Y el Señor escogió de todo. Escogió de todo en la canasta que había en el mundo. Porque Él tenía un propósito con cada uno y una misión con cada uno. Lo mismo pasa con nosotros. Todos los seres humanos somos distintos, pero todos somos objetos de salvación y todos somos objetos de servir al Señor de la manera que podemos y somos. Lo importante es que identifiquemos la manera como la cual el Señor nos llama a servirle. No importa el carácter que tengamos o las virtudes o defectos, el Señor para algo nos tiene y tenemos que identificarlo. Los apóstoles, todos eran distintos. Tal vez uno se parecía que otro, pero tenían un perfil y unas características distintas y el Señor los utilizó a todos para los que necesitaba. A todos los ocupó, incluyendo a las mujeres que lo apoyaban. Que se maneja por historia que las mujeres como María Magdalena eran las encargadas de la logística, las que se encargaban de que donde el Señor fuera tuviera el alimento disponible, el lugar donde iban a dormir, toda la organización. Pero bien, Pedro, muchos nos preguntamos, ¿y por qué el liderazgo de Pedro? ¿Qué era la diferencia? Si estudiamos a Pedro, bueno, era un pescador, poca preparación. Al inicio le costaba hablar y escribir, después el Espíritu Santo lo inspiró, sobre todo después de Pentecostés, y el Señor estuvo con él siempre. Entonces, si tratamos de caracterizar a Pedro, nos damos cuenta que Pedro posiblemente bueno, les voy a explicar de algo. Todos, algunos manejamos y otros no, de que se habla de que en la vida hay temperamentos que supuestamente es parte de nuestro código genético. Se dice que el temperamento es algo con lo que todos nacemos, pero que se puede moldear o potenciar. Y el temperamento se da a veces desde que sos pequeño. Es decir, se dice, lo más conocido son tres que se siguen, hay personas sanguíneas, flemáticas y melancólicas. El sanguíneo es aquella persona que desde que nada, desde que es pequeño y crece, son personas eufóricas que se enojan con mucha facilidad. Entonces se le llama son sanguíneos. Luego tenemos el melancólico, es aquellas personas que se entristecen con mucha facilidad, pues tal vez de ahí viene la palabra melancólica. Normalmente tiende a ser de carácter, no sé si la palabra correcta es decirlo, pero un poco frágiles, poco débiles, que si alguien habla mal de ellos, se deprimen, se ponen mal, una mala noticia les afecta un montón, pero sirven para otras cosas, porque ese tipo de personas sirven para apaciguar, para mantener la calma y para ayudar a otros. O sea, y tenemos el flemático, que es una combinación un poco sanguíneo y un poco melancólico. Entonces, aquí no se trata de decir cuál es mejor que todos, no, no, todos tienen su fortaleza. Los sanguíneos tienden a ser líderes y tienden a tomar decisiones rápidas en momentos oportunos y tienden a mantener la ortodoxia de la organización que representan, tienden a dar seguridad. Entonces, estas características que estoy mencionando eran posiblemente propias de Pedro, por lo que sabemos de él. Cuando llegan a apresar a Cristo, Pedro salta y le corta la oreja a Malco, uno de los que llegaron por el Señor. No es que eso sea bueno, simplemente que Pedro era un hombre impulsivo, sanguíneo. Pero, ¿cuál era lo importante de Pedro? Que era líder. Que Pedro iba a garantizar la ortodoxia de la iglesia. En la iglesia, todas las iglesias, hay un cuerpo para que viva por los siglos de los siglos, para que una iglesia viva por mucho